Eso sucedió en el 2005 con unos amigos de acá de Arién, uno que se llama Rodrigo, otro de Buga, otros dos de Palmira, que nos habíamos contratado antes y pues nos dio por emprender una aventura de irnos por allá a esculcar el cerro militar donde había caído un avión, pues a ver qué encontrábamos. En el año 2005, un grupo de amigos se adentran a las densas selvas del municipio de Calima Darién, ubicado en el Valle del Cauca, adentrándose a la aventura de buscar el avión caído en el cerro militar, sin saber el destino que los espera. El camino allá es bastante duro. Camino, hay una parte de camino y otro que ya es agarrado de los bejucos para ir para arriba. Y otro problema muy grande que es el agua. Uno llega al río Bravo, tiene que recoger agua ahí en tarros y llevar, porque usted no vuelve a ver agua pues, hasta los 2 o 3 días cuando llegue donde está el avión. Entonces ya arrancamos y como le digo, muy dura la subida y por ahí a mitad de la loma más o menos hay una parte donde acampamos. Tipo 4 de la tarde, ya uno cansado, sí, de caminar. Ahí hay una partecita donde la gente que ha subido allá, ahí hay un acampadero, entonces ahí uno arma las carpitas, ya amanece, ahí hicimos comida y amanecimos. Rafael y sus amigos han logrado acampar en su tercera noche. Tienen suficiente comida y suficiente agua para llegar hasta el cerro. Nosotros íbamos encaminados, llevábamos un guía, que era el señor de Río Bravo, don Marcos, él era el guía y él como ya había subido al avión, ya había vuelto a regresar en varias ocasiones, claro, nosotros íbamos a la fija, él sí nos decía, el camino es duro, pero no pasa nada, vamos. Y no, seguimos, al otro día nos levantamos también, hicimos desayunito y arrancamos otra vez. Ese día llegamos al cerro militar, más o menos fue tipo 2 de la tarde. El primer día encontramos el motor. Legalmente iban detrás de la historia y la fama que tenía el avión porque iba cargado de oro y platino. Venía cargado de oro y platino de Inminas hacia Cali. Nosotros arrancamos de aquí, nosotros dijimos 7, 8, máximo 10 días. Es el séptimo día en el cerro y según el plan, ellos ya deberían de estar regresando. No, hermano, pues hay que seguir dándole, seguir bajando a ver dónde vamos a dar. Pero de que tenemos que salir, compa. El problema estuvo en el guía, porque el guía cuando llegamos al cerro militar, resulta que en el cerro militar es una cordillera muy grande y nacen muchos ríos. Se puso de terco de que ese era el río del cerro militar, la quebrada militar. Él dijo, cuando nos vamos por este río. Este es el río Azul y este río desemboca al río Calima bastante abajo, llegando a Chancos, me dijo. Y entonces estuvimos ahí 3 días y luego cogimos río abajo. No, pues la cosa se fue complicando porque nosotros cogimos por el riachuelito, dele, y por ahí a las 3 horas de estar andando ya nos encontramos unas cascadas, unos vacíos. Tocar devolvernos, coger monte arriba y darle la vuelta a la cascada y salir de abajo. Fuimos andando y 3, 4, 5, 6 días y nada que llegábamos a ningún río Calima. Calmate, huevón, yo no te dije que esto iba a ser fácil. ¿Cuándo les dije? Viejo, yo le dije, eso es difícil. Pero es que usted para qué nos desvía por otro lado. Yo quiero salir de acá, quiero a mi familia, quiero a mi familia. Estamos por lo mismo, Sin viejo. saber a dónde ir, ahora el grupo debe lidiar con otro problema, la falta de comida. La comida se fue acabando, ya uno no nos quedaba sino sal, cafecito, que es lo último que se va acabando. Para sobrevivir en caso extremo, uno pues
tiene que comerse lo que sea. Que me llaman pues a la empresa y me dicen que Rafael había salido a una excursión al Cerro Militar, que llevaban provisiones para 8 días y que ya iban casi 12 días y que no habían regresado. Nosotros nos dimos cuenta o empezamos a sospechar que estaban perdidos eh, como a los 20 días porque teníamos la esperanza de que ellos salían de 8 a 15 días. Señor, pedimos por nuestras familias. Yo sé que en estos momentos nos deben de estar buscando y que no pierdan la fe que estamos vivos. Al menos uno sabe que está perdido, pero no sabe que está vivo. Y hubo un compañero de nosotros que subió, no encontró con quién ir, él subió solo a buscarlos. Ese día que me llamaron, él acaba de llegar al pueblo nuevamente, ya pues con la historia de que había estado en el sitio, que había encontrado rastros de ellos, pero que ellos no estaban por ninguna parte. Entonces ya pues la cosa se empezó a poner preocupante. Yo mismo pasé pues la novedad a la empresa y me vine para acá. De esta salimos. ¿Qué pasa? Que nosotros comíamos mucho, nosotros comíamos cogollos de palma, comíamos pepas que los pájaros habían caído de los árboles. Lo que nos causó un poquito de, así como de sospecha y mala espina fue que ellos habían dejado parte de los suministros que llevaban. La naturaleza parece conspirar en contra y el nacimiento de los ríos los confunden en la selva. Lo que pensamos es que de pronto venía un compañero herido, tal vez les ha tocado empezar una camilla o algo y venían con él y eso hacía pues que fuera muy difícil sacarlo. ¿Qué tal la caminada por piedras y montes que las rayitas pum, se le llenaron de gusanos los pies? Peligros hay muchos por allá. Mejor dicho, nosotros andábamos, era detrás del oso, comiéndonos los sobrados para sobrevivir. Y culebras, también nos encontramos varias muy grandes. Los abismos que uno encuentra por allá donde se desplaza, que un paso mal dado y se desaparece uno por un abismo de esos. Mucha tristeza de nosotros, pensando más que todo en la familia acá en el pueblo, porque aquí en Darién, pues nosotros estamos viviendo una aventura, una odisea allá, y la familia de nosotros estaba viviendo otra acá. Pero en el camino era la incertidumbre o la duda era que, pues, qué vamos a decir en la casa, ¿sí? Porque uno llegaba y estaba toda la gente, al principio pues la familia, ya después era todo el pueblo, hermano, los medios de comunicación. Nos vamos hasta ahora con la noticia del día, el milagro en la selva y lo que se sigue conociendo, porque Cable Caminaron sin parar y en círculos, y a cada paso que daban se iban internando cada vez más en la selva. Cuando ya no tenían fuerzas ni esperanzas, apareció una luz. Cuando nosotros llegamos a las planadas del Chocó después de caminar, diga usted 20 días, 18 días que llevamos caminando, llegamos a las planadas del Chocó y desde un filo grande vimos el río abajo, que era como, porque es que la quebradita por donde nosotros salimos, resulta de que más abajo se fue creciendo, hasta que se convirtió en un río. Sí. Entonces ya abajo en la planada del Chocó ya se veía como navegable. Es el día 22 y el grupo baja por el río buscando una salida, pero cruzar el agua se convierte en un desafío cada vez más grande. No, pues aquí en la casa fue algo terrible, el desespero de no saber de ellos, la angustia de no saber si estaban bien, cómo estaban. En ese momento estando ahí, hicimos una reunión y alcanzamos a proponer que 2 de los integrantes se devolvieran por el cerro y otros 2, que éramos como los más guerreritos, nos íbamos a meter río abajo a encontrarlos, a ver quién nos encontraba primero. Ellos iban a dar la vuelta y se venían, porque nosotros manejábamos, o sea, siempre se ha manejado la misma hipótesis, que el río que nace ahí es el río Azul. Y el guía ya iba muy enfermo. Y los muchachos, los 4 muchachos que quedaban, dijeron, pues vamos a acompañar al viejo porque no lo podemos dejar aquí solo. Por el poder de Dios, de esta salimos, muchachos.
tomamos la decisión de hacer una balsa y montarnos por el río abajo, porque ya estábamos muy agotados. Y ese río cuando bajábamos más grande y más grande y más grande y más grande. O sea, ¿qué empezó a sentir usted? No, pero le preguntábamos al guía, ¿qué? ¿Cómo vamos? Y hagamos una balsa y nos tiramos a este río que ya se ve navegable. Y yo creo que por ahí de aquí a mañana ya estamos en el Calima. Todavía seguíamos pensando que íbamos a llegar al río Calima. Y resulta de que hicimos esa balsa y nos montamos. Nosotros sacamos un día entero para hacerla. Y al otro día madrugamos, organizamos comida, organizamos la maleta, organizamos todo, el equipaje y nos montamos y salimos río abajo. Pero resulta y pasa de que el río era muy caudaloso y por ahí a 1 kilómetro más o menos de distancia se nos estrelló en una piedra, en una roca y se volvió. Entonces ahí fue donde caímos todos al agua. Nosotros, en la balsa nos tiró al agua y unos salimos a los 20 metros, otro salió por allá como a 1 kilómetro y encontramos agarrado unas raíces en un charco de un río, que tenía unos charcos, los rápidos del río se los llevó y el otro compañero no aparecía. Y nosotros llegamos al pueblo ese día en la tarde y pues en sí no sabíamos, hermano, qué había pasado, ¿sí? La selva, hermano, y más esas selvas que son vírgenes, tienen mucho peligro, mucha vaina, mucho encanto, mucha vaina rara. Y nosotros ya seguimos río abajo buscándolo, llamándolo por todas partes y no lo encontramos y no apareció. Después de 20 días de estar perdidos en las densas selvas del Valle del Cauca, Bernardo, el guía del grupo, no aparece. No, Carlos, era más el desespero de nosotros, más desesperados todavía no encontrábamos porque claro, ya hemos perdido un compañero, llevábamos otro que se había rajado un pie con una piedra y también iba muy enfermo, podíamos avanzar muy poco y pues cada vez más preocupados. Después de que caminamos todo el día y no lo encontramos, hasta por la noche ya cuando nos tocó dormir a los 4 en una cueva por allá, los 4 que quedamos ya nos abrazamos allá a llorar y la verdad fue muy triste de ahí para abajo. Sí, ya se fue complicando mucho la situación. Y ya teníamos una idea que era que ellos habían venido río abajo, entonces había que irlos a encontrar río arriba. Fueron 10 días, después de que nos volteó la balsa, que nos ahogó el compañero, fueron 10 días más. De camino río abajo, donde habían palizadas lo buscábamos, por todas partes lo buscábamos, por ninguna parte. Unos muchachos habían quedado a pie limpio, porque en la balsa que llevamos el equipaje se les fue todo, en camiseta de esqueleto, las carpas, todo se nos las llevó el río, nos tocaba dormir por ahí en la raíz de un palo. Amanecer por ahí dormir no, amanecer porque prácticamente no dormíamos. Nosotros dormíamos por ahí 1 o 2 horitas en una playa de un río en el día que estaba haciendo sol, porque por ahí llueve mucho. Por ahí llueve casi a diario y hacen por ahí 2 horitas de sol y vuelve y se emberraca a llover. Entonces nos tocaba más o menos así. Como Honduras, ya después de 20 días, hermano, ya no cuente con ellos. Llevábamos por ahí unos 5 días caminando más por la orilla del río, por la selva, y empezamos a encontrar huellas de machetazos por ahí en los palos, pero muy viejos. Unos machetazos que han pegado en unos palos, pero eran muy viejos. Pero de todas maneras, el primer día que nosotros encontramos los primeros machetazos en ese palo, nosotros nos agarramos a llorar de la alegría. Eran muy viejos, no eran frescos, eran muy viejos. Pero nosotros dijimos, ya por aquí hubo civilización. Después, como a los 7 días, y a veces nos ahogaba el compañero, encontramos una choza abandonada.
estaba tapada en rastrojo, esas que hacen en el Chocó, en el Pacífico, que la hacen con palma. Estaba abandonada, muy enrastrojada y todo, pero nosotros medio la organizamos y nos acomodamos ahí. A pasar la noche. Entonces ahí nos encontramos unas bolsas muy viejas de arroz, nos encontramos vacías obviamente. Nos encontramos unas bolsas de arroz, unas fórmulas como de... Nosotros queríamos saber dónde estábamos, porque no sabíamos dónde estábamos. Entonces nosotros buscábamos en esas bolsas de arroz de pronto un sello que dijera supermercado tal, ¿sí me entienden? Nosotros buscando para saber dónde estábamos. Hasta que nos encontramos una fórmula médica que estaba metida así en un coquito así, y la sacamos muy vieja, y decía Hospital Universitario de Buenaventura. Entonces ya se puso el denuncio formal, ya la Defensa Civil nos acompañó y ingresamos por el río Calima, por el río Azul, que se suponía que era donde ellos iban a llegar. Y arrancamos otra expedición ahí para arriba, hermano, y nos metimos ahí para arriba como otros 6 días, hasta que ya pues la quebrada se va haciendo muy delgadita y no encontrábamos nada. Ahí también nos dimos cuenta nosotros que la quebrada que nace en el avión no era el río Azul, y ahí sí ya supimos que estos manes iban a nadar por allá a otro lado. Empezamos a encontrar como trocha fresca que habían hecho con machete. Entonces ahí llegamos a un caño y lo estábamos atravesando cuando subía un negrito por ese caño arriba. Subía un negrito boleando canalete por ese caño arriba en un potrillo que le llaman a eso, unas canoitas pequeñitas que usan para el Chocó, le dicen potrillo. Subía ese man por esa canovita arriba, y entonces ahí mismo le decíamos, venga que nosotros estamos en la orillita, le decimos, venga que estamos perdidos, entonces el negrito se nos arrimó y dijo, ¿y ustedes de a dónde vienen? Y verdad, el negrito fue, y después bajaron con otras 2 canoas y nos echaron ahí a esas canoas, nos bajaron al campamento y ya nos dieron comida, nos dieron desayuno, nos atendieron, y ahí ya empezamos, se nos empezó a terminar el sacrificio a nosotros. Ya cuando nosotros bajamos fue la tercera expedición que entramos al pueblo, recuerdo mucho que nos estábamos bajando ahí en la Defensa Civil cuando salió una tía, la hermana de Rafael, y ella me gritaba, los encontraron. Yo le decía que no los hemos encontrado. Ella no, los encontraron, pero como en medio de shock. No los pudimos encontrar. Entonces me dicen, no hombre, que los encontraron, que aparecieron en Monguidó. Yo le dije, vea, lleve este numerito para que llame y diga que nos encontraron. Y claro, él bajó a ese caserito y llamaron a cada área y dijeron que que nosotros habíamos aparecido. El día que nos llamaron a decirnos que habían aparecido, por allá en el Chocó, donde ellos aparecieron, no, la dicha, parecíamos locos, nosotros parecíamos locas con mis cuñadas, no, una locura total, una felicidad completa, pues imagínense. Ya llevaban 30 y tantos días que no sabíamos nada absolutamente de ellos. Y triste por otro lado, porque pues había una familia que no podía celebrar, que era la del compañero Márquez, que había quedado y que no lo encontramos, ni para decir, véalo, aquí está. Nunca supieron qué pasó. Sí, a él lo encontraron, después de nosotros haber llegado acá en el pueblo, a los 18 días, lo encontraron unos pescadores en el río San Juan. Sí, no, ya lo trajeron, aquí fue la Defensa Civil a traerlo, envuelto ya en plásticos, en lonas. Sí, porque ya imagínese, hacía 10 días que se había ahogado y después de que nosotros llegamos casi a los 20 días de estar acá en el pueblo, apareció. Un mes después, ya se ahogado, apareció. Unos pescadores del río San Juan lo encontraron.